Qué hermoso es poder estar juntos. Quiero recordarte que este momento que podemos tener como hermanos en la fe, como iglesia local en este lugar, es determinante para todos los demás momentos de nuestra semana. Al estar tú y yo aquí, tú y yo hoy aquí, estamos preparando una semana donde la intervención de Dios será real, verdadera y poderosa. Cuando tú y yo le damos al Señor el primer lugar en nuestras vidas, Él se encarga de honrar a los que le honran. ¿Puedes repetir eso conmigo? Dios honra a los que le honran. Y cuando tú y yo venimos a este lugar es con ese propósito de honrar a Dios, de darle a Él el lugar que merece en nuestra vida. Él merece el primer lugar. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios merece lo mejor? Lo mejor, lo primero. Quiero recordarte que Dios no se conforma con el segundo lugar, con el tercero. Es más, no lo quiere. Él quiere lo mejor, quiere tu vida, quiere todo lo que tú eres, todo lo que yo soy. Quiere lo mejor de nosotros. ¿Cuántas personas conocemos que dejan lo mejor de sus fuerzas en un trabajo? Se desgastan, se cansan. Y ahí dieron lo mejor. Pero las mejores fuerzas, el mejor trabajo, tiene que ser para Dios. El mejor esfuerzo de nuestra vida es para Él. Es para nuestro Dios. Así es de que hoy, hermanos, tú y yo estamos afectando lo que va a suceder en el transcurso de la semana, dándole a Dios el primer lugar. Quiero que me acompañes, por favor, ahí en tu Biblia, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículos 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Hoy vamos a iniciar un bimestre donde vamos a desarrollar el tema venciendo las luchas espirituales. Julio y agosto, en su gran mayoría, estaremos hablando de este tema tan importante, venciendo las luchas espirituales. La realidad es que cada día usted y yo enfrentamos luchas, batallas, confrontaciones. Lo quieran o no, yo estoy inmerso en una batalla. Y el Señor, de una manera muy especial, le reveló al apóstol Pablo con una visión muy, muy aguda que hay una batalla que todos enfrentamos, que hay diferentes batallas que estamos enfrentando. Y mire, acompáñenme a leer estos versículos que dicen así. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es revelador de la batalla, de la confrontación que tú y yo hoy estamos enfrentando.
Si lo sabemos o no lo sabemos, esa es otra cuestión. Pero la verdad es que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, estamos en una confrontación espiritual tremenda. Vamos a leer nuevamente para que podamos tener este panorama bien claro, dónde estamos parados, dónde estamos caminando día tras día. Dice nuevamente el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lea conmigo en voz alta, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué revelación de la palabra! Para que podamos entender, hermanos, que en nuestro diario vivir estamos enfrentando batallas y luchas a niveles que no se ven, que no se perciben con los ojos, con la visión natural, con los sentidos naturales. Esto tiene que ser percibido desde una perspectiva, desde una visión espiritual. A ver, pregúntale a tu hermano que está junto a ti, ¿te has dado cuenta que estás en una lucha espiritual? ¿Sí te has dado cuenta, pastor? Que día tras día estás en una batalla, en una confrontación contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y a veces nosotros estamos muy relajados, muy tranquilos, y el enemigo está avanzando para traer confrontación, con un exhorto, con un imperativo, con una ordenanza a ser fortalecidos, porque las luchas son reales, son verdaderas. Y el apóstol Pablo le ha revelado a la iglesia de Éfeso que hay 3 escenarios, por lo menos, donde el creyente está luchando y batallando en una gran intensidad, con una gran intensidad. Primer terreno, la naturaleza quebrantada por el pecado que cada uno de nosotros ha heredado. La primera lucha espiritual se torna en contra de la naturaleza de cada uno de nosotros que se revela ante los propósitos de Dios. Recordará usted que cuando el ser humano fue creado en el huerto del Edén, Dios sopló su espíritu, fue un ser viviente, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero el día en que el hombre desobedeció a Dios, se rebeló en contra de Dios, ese día se quebrantó esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano. La desobediencia de Adán, de Eva en el huerto del Edén nos ha afectado a todos como humanidad. La desobediencia de Adán y de Eva es la desobediencia de todos nosotros. De todos nosotros. Y cada persona en este mundo nace con esa naturaleza quebrantada, afectada por el pecado, que se revela contra los propósitos de Dios. Entonces, el primer campo de batalla es nuestra propia naturaleza. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, tú lo puedes leer por la tarde, que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Y queriendo no hacer lo malo, termina haciéndolo. Dice, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo.
Y él habla precisamente de esta pugna que hay en el interior de cada uno de nosotros, que se revela en contra de las cosas espirituales, de buscar la voluntad de Dios. Queriendo hacer la voluntad de Dios, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y en nuestros cuerpos hay una ley que se revela en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y el apóstol Pablo termina en el capítulo 7 de Romanos diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente la obra de Cristo, solamente la obra del Espíritu Santo puede cambiar, hermanos, esa condición de quebrantamiento, de derrota en cuanto a nuestra naturaleza que no obedece a Dios, para que sea transformada y cambiada y ahora seamos hombres y mujeres que sí pueden obedecer a Dios. El primer gran campo de batalla está en tu mente, en tu corazón, en tu propia voluntad. Allí es la primera confrontación. Y desde ahí pudiéramos estar perdiendo las batallas, perdiendo esas confrontaciones. Cada día que tú y yo vayamos delante del espejo para cepillarnos los dientes, quiero que pienses en esto. El primer enemigo con el que vamos a batallar cada día somos nosotros mismos. Dile al que está a tu lado: el primer enemigo soy yo. Soy yo. Mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, es el primer ambiente donde se torna una guerra, una batalla despiadada, encarnizada, porque es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa que se revela contra Dios. ¿Cuántos han hecho dieta últimamente? Levanten su mano. ¿Sí? Qué batalla, ¿verdad? Qué batalla, hermanos. Ahí podemos ilustrar esa batalla que se torna difícil, complicada, cuando estamos acostumbrados a empaquetarnos lo más que podamos y satisfacer nuestro gusto, nuestros deseos. Y llega un momento que nos dicen: necesitas tener un régimen alimenticio, necesitas cuidarte, necesitas dejar esto, aquello y el otro. ¿Y cómo padecemos? Y ahí sentimos, ¿verdad?, lo duro de poder someter nuestra voluntad y no sucumbir ante un antojito mexicano. Algunos hasta dicen: bueno, el domingo es el día libre, mañana lunes, de lunes a sábado me voy a restringir, pero el lunes sí me voy a comer ese postrecito. El domingo, ¿verdad? El domingo. Hay una lucha, hermanos. Queremos ser hombres y mujeres de fe y vienen pensamientos de incredulidad. Es que no voy a poder. Es que no tengo, es que no sé. Y se torna una batalla férrea en la mente de cada uno de nosotros. Quiero confiar en Dios, quiero tomar sus promesas, quiero tomar su palabra, quiero que esté aquí presente, pero de repente viene la duda, viene la incredulidad. Esa es la batalla que todos enfrentamos. En nuestro sentir, quiero ser una persona bondadosa, humilde, gentil. ¿Cuántos tienen ese deseo? Generalmente lo tenemos porque sabemos que tenemos sentimientos difíciles, que se desbordan, que somos personas con problemas de enojo, de tristeza,
de desesperación. Y usted y yo, hermanos, hemos experimentado cómo se torna una batalla poderosa en nuestros sentimientos. Quiero decirle a mis hijos que los amo, que son valiosos, y cuando están delante de mí, los empiezo a regañar, los empiezo a acusar, los empiezo a reprender. Y al que está a tu lado, él te habla. Es que es una lucha, es una batalla. Todos los días de nuestra vida vamos a batallar con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, porque es la lucha que todos tenemos. Es la batalla que todos tenemos. La disciplina, la limpieza. ¿Cuántos padres dan aquí testimonio, levanten su mano, de que les ha costado años meter a sus hijos en la cintura de que su cuarto esté ordenado y limpio? Y algunos lucharán por los siguientes años. Es una batalla, hermano, que se da a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel congregacional. Luchamos contra el sentir, a un sentir distinto a lo que es el sentir que hubo en Cristo. El apóstol Pablo habla en Filipenses que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, que seamos hombres y mujeres de un corazón humilde, de servicio, de entrega, de sacrificio. Pero muchas veces es todo lo contrario. ¿Por qué se dan esas situaciones? Porque es una batalla, porque es una confrontación, y muchas veces somos derrotados, somos vencidos. Nos gana el vientre, nos comemos nuevamente todo. Nos levantamos a las 11 de la noche, abrimos el refrigerador y acabamos con él. Nos gana la pasión, el sentimiento, y empezamos a hablar nuevamente palabras incorrectas. Nos gana nuevamente la preocupación, la angustia y nuevamente la fe. Es algo pequeño en nuestra vida. Ese es el primer campo de batalla. El segundo, el mundo en que vivimos. El mundo que nos rodea, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. El príncipe de este mundo controla las ideologías, controla los aspectos sociales, controla los aspectos económicos. El mundo en que nosotros vivimos, hermanos, está bajo el control del reino de las tinieblas. Sí podemos encontrar expresiones del reino de Dios a través de la vida de nuestros hermanos, a través de los cristianos que nos rodean, pero de una manera general estamos caminando, estamos viviendo en un mundo de maldad, de pecado. Y cada vez, como estamos siendo testigos, nuestra sociedad, nuestro mundo está peor que antes. Y no tenemos buenas noticias para el mundo. El mundo y sus sistemas y todo lo que en él hay va en mayor decadencia. En mayor decadencia. Y es un campo de batalla, de lucha. Cada vez que usted y yo vamos a realizar nuestras actividades, desde que salimos de nuestros hogares, empieza una confrontación directa con el mundo que nos rodea. Con todos sus sistemas, con todas sus ideologías, con el estilo de vida que hay en el mundo.
tenemos una severa confrontación. El único lugar, hermanos, donde usted y yo podemos ver expresado el reino de Dios es aquí, es en la casa. Pero cuando salimos de esos ambientes, hay un reino de maldad, de tinieblas, de dolor, de opresión. Son sistemas que esclavizan, que enajenan a la gente. Y de ahí el Señor nos tomó. De esas tinieblas nos trasladó a su luz admirable. Pero seguimos confrontándonos con el reino de las tinieblas, con el mundo entero, con el mundo entero. Y luego viene Satanás directamente y todos sus secuaces. Miren, aquí en este versículo que leímos en el 12 dice que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay huestes espirituales de maldad. El tercer gran campo de batalla es el diablo y todos sus demonios que van a venir directamente a batallar, a confrontar tu vida y mi vida, y es por eso que necesitamos los recursos de Dios. Ese pensamiento de que si yo no me meto con el diablo, él no se va a meter conmigo, no es real. El diablo anda alrededor de nosotros como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y te está echando ojitos. Sí. Así es la obra del enemigo, que viene para hurtar, para matar, para destruir. El enemigo, hermanos, ve una puerta abierta y se mete para causar devastación, destrucción, para desolar una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia. No podemos darle lugar al diablo, porque él es destructor. Él va a acabar con la vida de aquel que tome en sus manos. Es un campo de batalla bien real, bien real. Hay opresiones espirituales, opresiones demoníacas que vienen a afectar la vida de los creyentes. Hay ambientes espirituales que oprimen a los cristianos. Y tú y yo necesitamos estar bien claros en que tenemos estas batallas espirituales que nos van a acompañar todo el tiempo. Ahora, ¿cómo vencer en medio de cada uno de esos escenarios? ¿Qué recursos tenemos de parte de Dios? Miren, aquí el apóstol Pablo en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos. Cuando dice hermanos míos, habla de empatía. Hermanos que estamos enfrentando las mismas luchas, las mismas adversidades, los mismos problemas, las mismas situaciones difíciles. Somos hermanos tú y yo, porque compartimos la identidad de hijos de Dios. Pero también somos hermanos porque estamos en las mismas condiciones, porque estamos batallando con las mismas circunstancias. Las luchas que tú atraviesas son las luchas que yo atravieso. Las luchas que tú vas a atravesar son luchas que yo también voy a atravesar. Habrá algunas particulares, pero todos atravesaremos batallas comunes como hermanos. Como hermanos. Y por eso les dice así el apóstol Pablo: hermanos míos,
los cuales estamos inmersos en esas luchas, en lo personal, en nuestra naturaleza, en lo del mundo o en lo de los demonios. Dice lo siguiente: fortaleceos. Digan después de mí: fortaleceos. Sí. El primer recurso para vencer en medio de la lucha espiritual es ser fortalecidos por Dios. Y eso es básicamente lo que significa esta palabra. Déjate fortalecer por Dios. Déjate fortalecer por Dios. Es un imperativo. Es una ordenanza. Es algo que se recibe. Esas batallas espirituales no las puedo yo enfrentar con mis fuerzas, con mis capacidades, con mis habilidades. Necesito urgentemente el poder que viene de Dios. Si vamos a ser una iglesia victoriosa, si vamos a ser una familia victoriosa, si vamos a ser personas victoriosas, es por la fortaleza que Dios nos da. No es por nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Déjate fortalecer por Dios. Déjate fortalecer por Dios. Hay obstáculos para que te acerques a Él. Hay barreras que te impiden. Hay una batalla que te está deteniendo para que vengas delante de Dios y le digas: Señor, fortalece mi vida. Quiero que entendamos claramente esto, hermanos, en esta hora. Hay una batalla férrea para que tú no te acerques a Dios y recibir la fuerza que viene de Él. Tu vida misma se revela, tu carne misma se revela, pensando que tú vas a poder solo, que tú tienes la habilidad y la capacidad, y tu mismo cuerpo, tu misma persona dice: aquí me quedo. Y muchas veces, hermanos, por principio de cuentas, no es el diablo, somos nosotros los que permanecemos allí en ese lugar y no nos movilizamos para venir delante de Dios y que Él llene nuestra vida. En primer lugar no es el diablo, en primer lugar no es el mundo, en primer lugar eres tú y soy yo. Cuando no respondemos al llamado de Dios, cuando no venimos delante de Él para ser fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo, el primero que pone trabas eres tú mismo. No es el pleito que tuviste con el esposo o la esposa en la mañana. No son las circunstancias de la familia, no son las circunstancias económicas, no son los problemas, que son muchos, que estás enfrentando. Eres tú mismo. No te acercas a Dios porque tú no quieres. Y para cambiar eso, para vencer esa inercia, necesitamos ser fortalecidos por Dios. Necesitamos, hermanos, necesitamos sobrepasar esos impedimentos y decirle: Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Porque mis fuerzas no alcanzan. Porque mi poder es limitado. Pero tu fuerza y tu poder es extraordinario y me va a dar la victoria en todo lo que yo enfrente. Y luego de nosotros está el medio donde nos desenvolvemos. Están las voces que nos rodean. Están los pensamientos de la gente que nos rodea. Están esas ideologías humanistas
que nos dicen: tú puedes salir adelante. Con estas disciplinas tú puedes lograr lo que tú quieras. El mundo bombardea a los jóvenes, bombardea a los adolescentes diciéndole: en ti está todo el potencial para lograr lo que quieras en tu vida. Y es una gran mentira. Si hay capacidades, si hay habilidades, desde luego. Pero lo que necesitamos, hermanos, no está en nosotros, está en Dios. Viene de Dios. Es el poder de Dios llenando nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida. Déjate fortalecer por Dios. Sí me gustan los libros de Stephen Covey. Sí me gustan los libros de Don Mandino. Me gustan los libros de superación, de superación personal. Tengo un apartado en mi biblioteca. Pero todo está basado en lo que tú y yo podemos hacer. Es lo que nos dice el mundo. Pero lo que dice la palabra es que es el poder de Dios en nuestra vida. Es el poder de Dios dándonos la capacidad para poder ser victoriosos en cada una de esas luchas y batallas espirituales. Y luego viene el diablo. El diablo es real. Y por ahí dicen que el diablo es puerco, ¿verdad? Y el diablo va a venir y va a lanzar dardos de fuego. Y el diablo va a venir y va a ir sobre tu vida. Y es por eso que necesitamos el poder que viene de Dios. La fortaleza que Dios tiene para nuestra vida. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, déjate fortalecer. Así, con esa urgencia, hoy mismo, déjate fortalecer. ¿En quién, hermano? En el Señor. En el Señor. En su persona, en su obra. Miren, una vez le preguntaron a Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando, cuando él era muy popular ahí en el pueblo de Israel, le preguntaron directamente a Juan el Bautista: ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo: no, yo no soy el Mesías, yo soy una voz en el desierto que prepara el camino, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es en Cristo donde hay poder, es en Cristo donde hay autoridad, es en Cristo donde hay victoria. Es la fortaleza de Dios en nuestra vida lo que nos saca avante, lo que nos saca adelante en medio de cada situación que el enemigo tenga contra nuestra vida. En el Señor, fuera de Él hay fragilidad. Fuera de Él, hermanos, hay quebranto, hay dolor, hay insatisfacción, pero en Cristo hay victoria, en Cristo hay poder, en Cristo hay gracia, en Cristo hay favor. Y necesitamos la obra de Cristo de una manera poderosa en nuestra vida. Y añade el apóstol Pablo: y en el poder de su fuerza. En el poder, en esa autoridad que Dios tiene, que cuando Él habla, las cosas suceden. En ese poder y autoridad con el cual Dios creó los cielos y la tierra. Fortalecernos en el Señor, hermanos, y en el poder de nuestra fuerza es el primer recurso espiritual para ser victoriosos en cada uno de los campos de batalla en los que estamos inmersos. No vas a vencer en tus propios recursos, en tu propia capacidad, en tus propias fuerzas. Hoy la iglesia necesita ser inundada de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, porque el Señor dijo: recibiréis poder.
Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahí está la fuerza que necesitamos. Yo batallo día a día con mi persona. Yo batallo día a día en mi matrimonio. Yo batallo día a día en mi familia. Yo batallo día a día en el ministerio. Y es por eso que necesito el poder, la fuerza que Dios da. Y de la misma manera, tú también. Tú también. Porque si no nos fortalece Dios, vamos a andar de derrota en derrota. De derrota en derrota. En todas las áreas. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba en el libro de los Hechos? Que echaban demonios en el nombre de Pablo. ¿Sí? Y le salieron ahí los endemoniados y dijeron, bueno, a Pablo y a Cristo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y los golpearon, los desnudaron y los echaron a correr. Fueron derrotados porque no había poder de Dios en sus vidas, porque lo hicieron en sus capacidades y en sus habilidades. ¿Cuántas derrotas más vamos a experimentar? La palabra de Dios dice que tú y yo podemos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero hay que responder a este llamado, a que Dios nos fortalezca, a que Él inunde nuestra vida con la preciosa presencia de su Espíritu Santo, quien nos da poder para vencer. Y yo quiero pedirles en esta tarde que seamos conscientes de esas batallas. Lo ignoremos o no, ahí van a estar. Y vamos a batallar con todas ellas. Es mejor estar conscientes de ellas. Es mejor estar consciente que el primer enemigo soy yo. No es mi esposa. No es mi familia. No es la iglesia, soy yo. Y luego el mundo que me rodea. ¿Qué enemigo tan atroz se está levantando en el mundo, verdad? Sí. De destrucción. Y ocupa todo lo que está a su alcance. Ocupa la guerra para destruir, ocupa ideologías para destruir. ¿Sí? La guerra es real, la batalla es real. Pero tú y yo tenemos el poder de Dios, el poder que da el Espíritu Santo para poder vivir victoriosos en medio de cada uno de esos campos de batalla. Vamos a hablar mucho más en las siguientes semanas. Pero esto es urgente. Es un exhorto, un imperativo. Fortalécete en Dios. O más bien dicho, déjate fortalecer por Dios. Déjate fortalecer por Dios. Deja que el poder de su Espíritu actúe en tu vida. Puestos de pie. Los que están siendo derrotados en esos conflictos personales, los que están siendo derrotados por la tentación. Dice Santiago que ninguno es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si tú estás siendo derrotado por tus concupiscencias, por tus deseos desordenados, por tus pasiones desordenadas, por tu antigua manera de vivir sin Cristo, si tú estás siendo derrotado
para que puedas vencer. Así es que el primer llamado es para los que reconocen o reconocemos que no estamos siendo victoriosos con nuestro carácter, con nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir, y que necesitamos el poder de Dios para vencer. Ese es el primero. El segundo, aquellos que se están dejando manipular, que se están dejando enajenar, porque esa es la palabra, por los deseos de este mundo, por la vanagloria de esta vida, por lo que el mundo dice que debes de tener, que debes de hacer, que debes de sentir, que debes de pensar, por lo que dicen tus amistades, por lo que dice la escuela. Y a lo mejor dicen cosas buenas en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces, si te pones a pensar, va en contra de lo que dice Dios en su palabra. De esas ideologías que atentan en contra de la vida, de esas ideologías que atentan en contra de la identidad de las personas, que muchos cristianos están abrazando porque queremos ser progresistas, pero ese es el mundo, y el mundo no nos puede ganar esa batalla. Y si tus hijos, mis hijos, quieren vivir como el mundo está viviendo, como padres tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, fortaléceme, necesito tu poder para ver un cambio en mi vida, en mi matrimonio y en mi familia. Porque el mundo enseña materialismo, enseña egoísmo, porque el mundo enseña y adoctrina de una manera contraria a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Me estoy explicando? Y muchas veces estamos siendo derrotados, porque decimos: yo confío en Dios, pero vivimos para trabajar, y ahí están quedando nuestras fuerzas y lo mejor de nosotros, y el mundo está ganándonos la batalla. Lo que puede revertir eso es el poder del Espíritu Santo. Y luego el diablo. El diablo es encarnecedor. El diablo es asesino. El diablo es mentiroso, padre de mentira. El diablo te susurra al oído cada vez que puede, para meterte temor, para meterte miedo, para hacerte sentir culpable y miserable. Esa es la obra del diablo, de Satanás. Es el acusador de los hermanos, y lo único que puede darnos victoria sobre esa obra despiadada del diablo es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acércate, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, fortalece mi vida, porque ando flaqueando en alguna de estas áreas.